El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe. Muebles Diomo. Fabricamos muebles exclusivos sobre medidas, todo en puertas, closets y cocinas integrales. Excelentes acabados. Encuéntrenos en la carrera 89A 8194. Teléfonos 537-1503 o 316-622-0888. Estamos en la web www.arquitecturayambientes.com. Monzón S.A. 27 años, importando y distribuyendo herramientas para la construcción, minería e industria petrolera, compresores diésel y eléctricos, martillos, neumáticos, perforadoras, track drill, cargadores, excavadoras de llanta y oruga, vibrocompactadores, motoniveladoras, minicargadores, montacargas, plantas eléctricas, andamio multidireccional, plataformas de elevación y ascensores para fachada, herramientas para demolición y minería, puntas, palas, brocas y barrenas, accesorios y repuestos. Contamos con una amplia flota de equipo para renta en caso de emergencia. Asesoría técnica. Carrera 29-1039 Ricaurte, Bogotá. PBX 370-1468. Celular 314-239-6070 o en monzonsa.com. Buenas noches. Nos encontramos de nuevo en nuestro programa Razones para la Fe. Como todos los lunes, 8 de la noche, en la emisora Nuevo Continente, la alternativa diferente. ¿Cómo vas? Buenas noches, muy bien. Pues aquí con nuestros oyentes, cumpliendo con nuestra cita acostumbrada de los lunes a las 8 de la noche. Bueno, sí, bueno, el lunes pasado estuvimos con una predicación. No, estuvimos con el tema de la teología gay. Bueno, entonces, tú me habías dicho que una predicación. Era un programa que habíamos dado antes y que como está, pues en este momento tan en boga este tema, pues consideramos que era oportuno volverlo a sacar. Así que hoy volvemos de nuevo en vivo. Sí, aquí estamos. Los dos temas anteriores al del homosexualismo fue el anticristo, personaje de ayer, de hoy o de mañana, la gran tribulación y el milenio. Estos programas, incluyendo el de hoy, están colgados en el grupo Razones para la Fe y en YouTube. Hoy vamos a tratar un tema más interesante, muy interesante y actual, que se llama el avivamiento, la búsqueda incesante de la iglesia. Sí, es un fenómeno que lo usan las iglesias para atraer más creyentes y para hacer esas cruzadas que normalmente se hacen con grandes televangelistas y lo ponen como avivamiento, ¿no? Sí, así es. Bueno, vamos a tratar el tema para ir más bien aclarando el tema y así llegar nosotros mismos a esas conclusiones. Sí, vamos a procurar aclarar todo lo que concierne a esta palabra tan llevada y traída en la iglesia. Sí. Está mal comprendida. Sí, mal usada. Entonces creo que tu misión hoy es aclarar y dejar en precisos términos qué es el avivamiento. Entonces, empecemos por esa precisa pregunta. ¿Qué es el avivamiento? Bueno, avivamiento. Avivamiento es una palabra común del argot cristiano y está asociada a un estado ideal, digamos, de la experiencia de fe que toda congregación persigue y anhela alcanzar, como lo manifestamos en el título del tema de hoy. Se constituye el avivamiento como en la meta de la vida práctica de la iglesia, una meta compartida por todos y cada uno de sus miembros, sobre todo cuando ya llevan algún tiempo dentro del evangelio. Es natural que los creyentes se comiencen a familiarizar con esta palabra
y todos se identifiquen con la búsqueda de ella. Pero a pesar de que es una palabra, digamos, tan conocida en el argot cristiano, cuando uno pregunta o inquiere un poco sobre este asunto, parece que ningún creyente tiene claridad sobre el significado preciso o siquiera aproximado y las características del avivamiento que nos permitirían identificarlo cuando se presente o se logra alcanzar, lo cual es un problema, porque si es algo que estamos buscando, pero no sabemos cuáles son las características que nos permitirán identificarlo cuando se presente, pues creo que ahí hay una desconexión que hay que buscar resolver. Por eso lo primero que habría que establecer en nuestra búsqueda del avivamiento es en qué consiste. En realidad definir el avivamiento no es algo tan misterioso, ¿sabes? No es algo tan difícil. La misma palabra, avivamiento, nos da indicios sobre su significado. Así pues, en su sentido más básico, un avivamiento consistiría simplemente en intensificar más la vida, a avivar. De hecho, el avivamiento es la respuesta esperada a una cantidad de oraciones bíblicas que encontramos, por las cuales los escritores sagrados le claman a Dios para que les dé vida, para que los vivifique, para que los avive. En el Salmo 119, sobre todo, recuerdo que hay varios versículos, es un salmo muy extenso, es el capítulo más largo de la Biblia, el Salmo 119, y hay por lo menos 5 o 6 versículos en donde David va intercalando siempre en lo que escribe allí su clamor a Dios porque lo vivifique de muchas formas. Entonces es un buen ejercicio tal vez revisar este salmo, aunque no es la única porción de las escrituras. Recuerdo que el profeta Jeremías también en el libro de Lamentaciones dice: aviva tu obra en medio de los tiempos, dala a conocer, en la ira acuérdate de la misericordia, por lo menos en la versión Reina Valera. Así que la palabra es bíblica, y el clamor porque seamos avivados, porque seamos vivificados, que es el origen del término avivamiento, creo que está bastante documentado en la Escritura, así que no es de ningún modo equivocado el concepto como tal, sino que a veces, como te digo, no se comprende de manera adecuada. Sí, el término avivamiento se suele usar más en boca de pastores y de avivamiento como un grupo, como iglesia, pero definitivamente el avivamiento debe empezar por cada uno de nosotros, ¿no? Sí, obvio. Aunque haya iglesias que tengan el nombre, porque nosotros tenemos iglesias aquí también en Bogotá que tienen ese nombre, pues tenemos avivamiento, Centro de Avivamiento para las Naciones, pero hay otras iglesias que tienen ese nombre dentro de su denominación, así que la idea es buscar un avivamiento personal. Por ahí se comienza. Claro, como la paz. Hay que empezarla por la casa para luego extenderla al mundo. Bueno, no es demasiado vago definir el término avivamiento como intensificar más la vida. ¿No puedes de pronto precisarnos más al respecto? Pues sí, intentaríamos hacerlo. Pues la vida anhelada en estos casos por la que los creyentes claman no es propiamente la vida biológica. La vida biológica se alude en la Biblia, en el Nuevo Testamento, particularmente con el término griego bios. Y la vida biológica, pues obvio que se da por sentada. A la persona que clama por avivamiento no puede estarse refiriendo a la vida biológica, al bios, porque pues la disfruta, la tiene ya. Así que por simple lógica y sentido común, el avivamiento no puede referirse meramente a la vida biológica. El avivamiento más bien se refiere, cuando el creyente lo invoca y pide por avivamiento, se refiere a la vida superior, esa vida superior asociada a Dios, a la que el griego del Nuevo Testamento también se refiere con un término diferente al de bios. Se refiere a esa palabra como zoe, la palabra griega que se traduce, o que a la que hacemos referencia con el avivamiento es la palabra griega zoe. El avivamiento no es pues la conformidad con esta vida, sino es justamente la aspiración a alcanzar la calidad de vida superior que se revela en la palabra de Dios, y que únicamente la palabra de Dios, ya sea escrita como encarnada, como hombre en Jesucristo, puede otorgarnos.
esa misma vida que Cristo anunció en estos términos tan conocidos en el medio cristiano, del capítulo 10 del Evangelio de Juan, versículo 10, cuando el Señor anunció: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. También ese mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 3, decía de Cristo, del Verbo, de la Palabra que estaba en el principio con Dios, que era Dios. Dice que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. De hecho, la traducción más habitual que encontramos del término griego zoe en el Nuevo Testamento es vida eterna. Esa es la traducción más habitual. Así que no nos referimos a la vida cotidiana, a la vida biológica. O sea que el avivamiento consiste en alcanzar la vida eterna, según lo que acabas de decir. Sí y no. A ver, ¿por qué doy una respuesta combinada y digo sí y no? Sí, porque en efecto el avivamiento tiene que ver con alcanzar la vida eterna. Pero la vida eterna es una posesión que el creyente ya ha adquirido en virtud de su fe en Cristo. Y es algo que espera disfrutar en su momento. Ahora, sí es vida eterna, pero la vida eterna no es algo que nos está reservado para después de que muramos o resucitemos siquiera. La vida eterna comienza ahora. Por eso es que digo sí y no. Sí es vida eterna, pero creo que el término vida eterna, tan común también en el medio cristiano, es un término que puede ser engañoso, porque por lo general cuando mencionamos la expresión vida eterna, estamos poniendo el énfasis en la duración de esta vida, es decir, en el carácter eterno, y no en la vida en sí misma, es decir, en la calidad superior de vida. Esa es la principal característica de la expresión vida eterna. Lo eterno no es lo que define la vida eterna, lo que define la vida eterna es esa vida de calidad superior. Lo eterno es algo adicional, es un valor agregado. Dicho de otro modo, la vida eterna no es una cuestión de cantidad de años, sino de calidad de momentos. El énfasis de la expresión vida eterna no está en el adjetivo eterno, está en el sustantivo vida. La eternidad será únicamente y en su momento la añadidura, el valor agregado y nada más. Déjame decirlo en otras palabras. En otras palabras, sin Cristo, nuestra vida no pasa de ser una mera existencia. Utilizando esta palabra puesta en boga por la filosofía existencialista de hoy. Nuestra vida no deja de ser una mera existencia sin Cristo. Con Cristo se transforma en vida verdadera. Una vida que se renueva de día en día y que en términos bíblicos va de gracia en gracia, de gloria en gloria y de poder en poder. Amén. Entonces, con eso creo que corrijo los equívocos a los que pueda dar lugar el término vida eterna y respondo y explico por qué dije sí y no. Sí es la vida eterna, pero no enfoquemos nuestra atención en el adjetivo eterno, enfoquémoslo en el sustantivo vida porque ahí está el meollo del asunto. El avivamiento ahora sí consiste entonces en empezar a disfrutar desde ahora, y no con la resurrección de los muertos, ni después de que fallezcamos, ni mucho menos, sino a disfrutar desde ahora, desde que nos convertimos, y de una manera creciente, a la manera de un aperitivo o de un abrebocas, de ese festín de vida superior que Cristo nos tiene reservada, y que nos revelará por completo en su segunda venida. Pero no hacerlo solo a título individual y personal, es decir, por eso cuando me decías que el avivamiento comenzaba por la persona o que era algo que concierne al creyente individual, yo te dije que sí, pero que no se puede limitar ahí. El avivamiento tiene que involucrar a la comunidad, tiene que ser a nivel comunitario en la iglesia, de tal manera que la comunidad de los creyentes en general disfrute de esta vida y de la atmósfera a la que ella da lugar. Y que lo haga de tal manera que esta vida rebose y alcance de una manera favorable incluso al mundo en el que la iglesia se encuentra. No podemos hablar de avivamiento cuando está restringido a los creyentes en particular. Tiene que abarcar al conjunto de la iglesia para poder ser llamado avivamiento. El Señor te puede vivificar de manera personal, pero esa acción de vivificarte no es aún un avivamiento, sino involucra al conjunto de la iglesia. Comunidad.
Bueno, saludamos a Edison Muñoz, nos está escuchando desde Bucaramanga. Jaime Iván Torres, como siempre, gracias por escucharnos. Xiomi Cortés dice, súper pendiente, pastor, es nuestro plan familiar de los lunes. Está Manuel Rodríguez con su mamá, escuchándonos. Jairo Andrés Martínez desde Pasto, Mauricio Efraín y Marlene Alonso desde Sogamoso. Está también Daniel Jurado, Nayib Javer, Camilo Pegui desde New Jersey. Ya regresaron de vacaciones, nos están escuchando como siempre, qué bien. Bueno, y está Clara Inés Galarza y Roger Tavares. Jaime Iván Torres nos pregunta, ¿en la historia de la iglesia cristiana se pueden identificar periodos de avivamiento? Pues sí, Iván, se pueden identificar, pero a mí me gustaría dejar eso para un poquito más adelante, antes de proceder a hacerlo, porque creo que eso es algo que está contemplado en lo que vamos a decir, pero me parece que hay que surtir antes algunas otras aclaraciones sobre el avivamiento antes de llegar a eso. Así que dejémoslo ahí, Iván, y ya hablaremos de avivamientos a lo largo de la historia. Bueno, lo vamos a dejar en stand-by, Iván. Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿cómo se obtiene específicamente el avivamiento? ¿Cómo se obtiene? Bueno, esa es la pregunta del millón. El avivamiento, para decirlo de manera puntual y sencilla, está ligado necesariamente a la lectura, al conocimiento y a la práctica de lo revelado y establecido en la Biblia. Es innegable que cuando una comunidad pone en práctica con toda la seriedad la Biblia, de una manera consistente, de una manera convencida y de una manera comprometida, la calidad de vida de esa comunidad se va a ver elevada de manera significativa sobre su condición previa. Ese es el cumplimiento, además de muchas promesas bíblicas en las cuales el Señor nos anuncia justamente eso. Una de ellas, tal vez la más conocida, la recuerdo ahora, y es la que se encuentra en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, muy conocida por la generalidad de los creyentes, cuando el Señor le dice a Josué y por extensión a toda su iglesia, a todo su pueblo, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. A lo largo de la historia, en la vida individual de los creyentes, pero de manera particular en el tema que estamos hablando en la vida de la iglesia como comunidad, siempre que una iglesia comienza a practicar esto de manera consistente, de manera invariable, entrará en periodos de avivamiento. ¿Nos puedes repetir los 3 elementos? Los 3 elementos, pues, no hice una relación así como detallada, pero pues sí, podríamos oración, lectura, conocimiento y práctica de lo revelado. Bueno, oración también, ¿no? Uh-huh. La lectura de la Biblia debe ser un ejercicio de oración. Yo creo que un creyente o una persona que lea la Biblia con la actitud adecuada no puede leerla sin proceder a orar, porque la lectura de la Biblia conduce de manera natural a la oración. No la leemos como el que estudia un libro para memorizarlo o para adquirir meramente conocimiento. Sabemos que en la Biblia es la palabra de Dios, y sabemos que Jesucristo está presente también cuando nosotros leemos la Biblia con reverencia, con devoción. Entonces, sí, por supuesto, no lo mencioné, pero tú lo añades, y obviamente la oración tiene que ir ligada a la lectura de la Biblia. Tal vez a veces lo doy por sentado, uh-huh, pero es bueno especificarlo, y con tu apunte pues creo que me llevas a precisar que la oración sí también es un asunto fundamental. Lo digo porque cuando se habla de avivamiento en las iglesias, lo relacionan mucho con emociones, con milagros, con cosas así de tipo espiritual, ¿no? Más que de rutinas y de conductas y disciplinas para que den como resultado el avivamiento. Y por eso mi siguiente pregunta, porque es un hecho que las diferentes iglesias no entienden el avivamiento como tal. Uh-huh. Precísanos sobre este punto. Sí, el problema es que los sectores pentecostales y carismáticos de la iglesia actual, contra los cuales no tengo nada, pero tenemos que hacer autocrítica hacia el interior de la iglesia, son mis hermanos en la fe, y tengo
muchos conocidos buenos creyentes que forman parte de iglesias pentecostales y carismáticas, por lo tanto no se trata de señalarlos gratuitamente, ni mucho menos, pero hay que reconocer que esos sectores de la iglesia actual se han apropiado del término avivamiento, primero que todo. Se apropiaron de él como si ellos tuvieran el monopolio de lo que es un avivamiento en la iglesia. Se han apropiado del término y le dan un significado diferente a lo que venimos diciendo, más afín con lo que tú mencionabas, con los énfasis doctrinales particulares de las iglesias pentecostales, que están centrados en algunas de las actividades específicas del Espíritu Santo. Y de esa manera, para los pentecostales y carismáticos clásicos, el avivamiento consistiría en hallarse siempre en medio de una atmósfera eclesiástica exaltada, con emociones como el llanto a flor de piel, experimentando de manera habitual éxtasis caracterizados fundamentalmente por revelaciones particulares, por visiones místicas y por hablar en lenguas. Y además la verificación diaria de la ocurrencia de presuntos milagros de sanidad, lo cual es muy cuestionable, porque si hay algo que el milagro tiene, por definición es que el milagro no puede ser algo cotidiano, algo ordinario, si no deja de ser milagro. Pero en esa contradicción incurren a veces amplios sectores de la iglesia carismática, que para ellos supuestamente los milagros son un asunto de todos los días, y sobre todo los milagros de sanidad. Por supuesto, creo en los milagros de sanidad y creo que Dios puede sanar, pero yo creo que un milagro de sanidad para mantener la condición de milagro, tiene que ser ocasional, tiene que ser extraordinario, no puede ser un asunto de todos los días. Y eso es lo que hacen algunas iglesias carismáticas y pentecostales, hacer de estas cosas un asunto de todos los días, lo cual me parece un poquito irreverente y irrespetuoso a los verdaderos milagros. Y déjame acabar, aquí les digo algo más que acompaña esta concepción, a mi modo de ver, equivocada del avivamiento. También suelen incluir dentro del avivamiento la abundante prosperidad económica que presumiblemente debería alcanzar a todos los miembros de la congregación que se halle en medio de este tipo de avivamiento. Sí, a veces se desgasta el término como tal y el recurso, ¿no? Sí. Ya pues, no sé, se repite tanto sobre el avivamiento que yo creo que las ovejas como que no creen en el avivamiento. Bueno, está Roger Tavares con nosotros, Laura Mejía Zapata acompañándonos, está Gabriel Rojas y su papá escuchándonos, qué bueno. Y Anderson Betancourt pregunta, más que pregunta, opina, dice: pastores, un saludo. Sobre el tema quiero opinar las palabras de un pastor Lawson, y estoy muy de acuerdo cuando dice: un verdadero avivamiento es volver a la palabra tal y como está escrita, sin estar separada de Dios. Y puso como ejemplo al profeta Esdras. En su tiempo vivieron un avivamiento al quitar a los ídolos y mandaron traer los libros para empezar a estudiarlos y practicarlos. Sí, ahí ya, Iván, creo que te comenzaron a responder tu pregunta. Sí, estoy de acuerdo con nuestro oyente en que en el Antiguo Testamento tenemos episodios de avivamiento que el Señor de alguna manera propició a través de sus siervos, y uno de ellos es el que llevó a cabo en Israel a través del retorno de los judíos a Israel después del cautiverio en Babilonia, y el papel que jugó Esdras y Nehemías, porque Nehemías, aunque era el dirigente civil, era de todos modos un compañero, un socio de Esdras en la promoción de la palabra, en la lectura que se hizo ante todo el pueblo de Israel que estaba reunido. Fueron reunidos todos los israelitas que regresaron, fueron reunidos y se les leyó la ley, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia, y se les tradujo, porque ellos no hablaban, valga decirlo, ya no hablaban en ese momento hebreo. Entonces los escribas y Esdras y todos los escribas que estaban con él, lo que hicieron fue leer el texto en hebreo e inmediatamente hacer una traducción del texto al arameo que entendían los israelitas. Ese fue un avivamiento. Y podría mencionar también, los avivamientos no son perfectos. Yo quiero que los creyentes tengan eso en cuenta. A veces vemos
esos avivamientos y los idealizamos, y no, los avivamientos no logran superar todas las problemáticas y los asuntos cuestionables que a veces se presentan en la iglesia. Los atenúan, mejoran muchos de ellos, eliminan algunos otros, pero no son perfectos. Y recuerdo también que el rey Josías, que fue el mejor rey de Israel, según dicen los libros de Reyes, él también de alguna manera propició un avivamiento cuando se encontró el rollo de la ley escondido, estaba perdido en el templo, y los levitas lo encontraron, se lo llevaron, él lo leyó, se rasgó las vestiduras y promovió un arrepentimiento generalizado entre el pueblo al contrastar la conducta de Israel con lo que requería el libro de la ley. Eso creo que también es otro que podríamos así recordar rápidamente, abuelo de pájaro, en el Antiguo Testamento, pero ahora vamos a mencionar otros más recientes para no dejar como tan inconclusa la respuesta a la pregunta de Iván. Sí, retomando la respuesta tuya sobre cómo manejan el avivamiento otras iglesias, entonces el avivamiento definitivamente no se trata de toda esta parafernaria de milagros y todo este tipo de cosas, porque pues Laura Mejía nos pregunta entonces qué significa exactamente el avivamiento. No es precisamente lo que tú estabas hablando. Bueno, ya no sé si Laura llegó de pronto un poquito tarde, porque en las primeras preguntas respondimos que era el avivamiento, pero sí, aprovechando esta definición que acabamos de dar, sí, no se trata de, Laura, de que yo esté cuestionando ni descalificando necesariamente las anteriores características, no estoy para nada dejando de lado estos aspectos. Lo que quiero que nuestros oyentes entiendan es que lo que acabo de describir, lo que y las iglesias pentecostales suelen llamar avivamiento, eso no es propiamente la meta de la vida de la iglesia. Y limitar el avivamiento a esas manifestaciones que son de carácter contingente, es decir, contingentes que pueden darse y pueden no darse, y no significa que haya avivamiento, no, puede convertirse en un problema, porque esas no son las marcas de fábrica, por decirlo de algún modo, de un verdadero avivamiento. Tan solo son sus eventuales, pero no necesarios acompañantes. Entonces creo que con eso respondo. No estoy cuestionando ni descalificando esas experiencias, y si vienen y si la acompañan el verdadero avivamiento, ¡qué bien! ¡Qué bueno! Disfrutémoslas, aprovechémoslas, agradezcamos a Dios por ello. Pero no definamos un avivamiento en términos de estas características, porque ahí es donde nos estamos equivocando. En el programa Razones para la Fe, este día estamos tratando el tema el avivamiento, la búsqueda incesante de la iglesia. Estos temas los encuentran ustedes colgados en el grupo Razones para la Fe y en YouTube, más todos los anteriores que hemos tratado, para que ustedes tengan una idea pues panorámica de lo que se trata aquí. Tú querías de pronto recordarnos sobre la conferencia que tienes de apologética en Casa sobre la Roca con los jóvenes. Así, tenemos una conferencia el próximo 26 de septiembre, creo que es un sábado. ¿Sábado? Está aquí fuera de base, pero sí es el último sábado, el penúltimo sábado del mes de septiembre. Tenemos, no tengo aquí la fecha exacta, pero vamos a tener una conferencia sobre la evolución y sobre la confiabilidad de las Escrituras, dirigida especialmente para estudiantes universitarios, es decir, puede formar parte de una serie que podemos empezar a llevar a cabo de manera periódica, que se va a titular Defendiendo tu fe en la universidad secular. Es decir, vamos a estar enfocando los temas que suelen ser cuestionados por los profesores universitarios en nuestras universidades seculares de la fe de sus estudiantes. Entonces queremos dotar de herramientas a los estudiantes cristianos para que cuando llegan a estudiar sus carreras en universidades seculares no les muevan el piso con estos temas. Entonces esa es una conferencia que vamos a estar dando. Tú ya según calendario, el penúltimo sábado de septiembre es 19. 19. Sí. Ah, no, sí, es el 26, entonces es el último. ¿Es el último? Sí, yo sé que era el 20 okay. y algo,
Entonces tiene que ser Entonces, el 26. confirmada el sábado 26. Sábado 26 y al de 2 a 5 de la tarde. De 2 a 5 en el auditorio de la iglesia Casa sobre la Roca. En la avenida 19 con calle 102 esquina, costado occidental. Es la oportunidad de invitar a amigos, compañeros de universidad, incluso pues si no estás en la universidad está abierto, a todo el mundo. ¿no? Es abierto, Entonces, no se va a pedir carnet estudiantil ni mucho menos. Sí, exactamente. Ok, bueno, aquí tenemos otra pregunta sobre el avivamiento. ¿Puedes darnos ejemplos de avivamientos? Y esa es la pregunta de Iván, en la historia. Sí, hay avivamientos. Ya mencioné 2 en el Antiguo Testamento. Sí. No sobra volver a recordar el avivamiento del rey Josías cuando encontró el libro de la ley y promulgó arrepentimiento y volver a Dios a todo el pueblo de Israel. El de Ezequías también fue un rey que promovió un avivamiento en Israel. Esdras, y en la época ya de la iglesia, yo creo que nosotros tenemos uno que es fundamental, la Reforma Protestante. Sí, claro. La Reforma Protestante puede considerarse, Un si no el único, sí un muy particular periodo de avivamiento en la historia de la iglesia, que se fue enfriando, fue perdiendo su impulso inicial, y por eso se requiere nuevos avivamientos, como los experimentados por Europa y el mundo anglosajón en general en los siglos XVIII y XIX, conocidos con el nombre de El Gran Despertar, que fue uno que tuvo lugar entre los años más o menos de 1730 a 1740. En esta década ocurrió el Gran Despertar, que se considera un periodo innegable de avivamiento en la iglesia cristiana cuando se van enfriando los efectos de la Reforma Protestante. Y en este se destacan, tal vez nuestros oyentes recuerden nombres como estos: Jonathan Edwards, el gran teólogo y uno de los más grandes filósofos y teólogos evangélicos de los Estados Unidos, y también predicadores muy conocidos como los hermanos Wesley, John Wesley y su hermano, y George Whitefield también, que es otro, el socio de Wesley en este avivamiento. Ellos, los hermanos Wesley y George Whitefield, estaban a la cabeza de este gran despertar. Más adelante se habla del segundo gran despertar, que tuvo lugar entre 1790 y 1840, fue más extenso en el tiempo, y en él se destacó otro predicador entre varios, que es Charles Finney. Estos avivamientos, a estos avivamientos más exactamente, se debe las transformaciones sociales que los historiadores atribuyen para que Inglaterra, escuche muy bien esto para que vean el efecto que puede tener un avivamiento verdadero. Los historiadores, y no estoy hablando de historiadores cristianos, sino de historiadores seculares, atribuyen a estos avivamientos, al Gran Despertar y al segundo Gran Despertar que acabo de mencionar, el hecho de que Inglaterra no sufriera el horror de una revolución sangrienta como la que tuvo que vivir Francia, porque a la sombra de este avivamiento, en estos países se llevaron a cabo transformaciones sociales que impidieron que la sociedad llegara a ese punto de no retorno, a ese llenársele la copa, que sí ocurrió en Francia. Fue gracias a estos avivamientos. Trajeron transformaciones muy favorables en las sociedades anglosajonas y en los países europeos que lo acogieron. Yo quiero mencionar la opinión o el concepto que un historiador, en este caso es el historiador J. Wesley Brady, uno de los investigadores de este periodo histórico, afirma sobre este avivamiento. Él dice: el avivamiento evangélico fue la nodriza del espíritu y de los valores del carácter que han creado y sostenido las instituciones libres a través del mundo de habla inglesa, y la clave moral también de la historia anglosajona. Lo dice un historiador secular, y es algo que en honor a la verdad, creo que estamos en mora, y el avivamiento pentecostal y carismático de nuestros tiempos, como ellos lo plantean, está en déficit en este aspecto. Tenemos que reconocer que este tipo de cosas aún y cada vez menos pueden decirse de los avivamientos pentecostales que se iniciaron en el siglo XX. Ese que se inició en Topeka, Kansas, en 1901,
y en la calle Azusa de la ciudad de Los Ángeles, California, que es el origen del pentecostalismo moderno, que se considera, pues por supuesto, un avivamiento, el avivamiento pentecostal del siglo XX. A pesar del gran despliegue y proliferación alcanzado hoy por hoy a través del mundo por las iglesias pentecostales, no vemos, lamentablemente, que haya tenido el mismo efecto social que tuvieron esos otros avivamientos, y creo que esto es un factor más que nos lleva a prestarle atención a las marcas que los pentecostales y los carismáticos identifican en sus avivamientos, porque estas marcas no están de ningún modo traduciéndose en cambios sociales como los que se verificaron en otros auténticos avivamientos del pasado. Qué bien. Está Alejandra Rodríguez con nosotros, Daniel Santiago desde Tunja, Liliana Astrid Lesmes y Ligia Ruiz desde Sogamoso. Ella comenta, dice, a la par con la palabra de Dios, el avivamiento lo emplean como el empoderamiento del Espíritu Santo. Ella dice que lo usan mucho los televangelistas aquí en Colombia, los apóstoles, los llamados apóstoles. Usan mucho esa palabra de avivamiento como si fuera el empoderamiento del Espíritu Santo. Bueno, empoderamiento es una palabra secular, ¿no? Muy del campo empresarial, entre otras cosas, del coaching y todo ese tipo de cosas. Yo no la utilizaría mucho para hablar de la acción del Espíritu Santo en los creyentes. Empoderamiento es apropiarse de un poder particular y ejercerlo. Y yo no creo que nosotros nos apropiemos del poder del Espíritu Santo. Dios es soberano y nosotros no tenemos la capacidad de apoderarnos y de utilizar... Y menos del poder del Espíritu Santo. Por supuesto, Él es soberano y Él da según Él quiere. Lo que sucede es que sí, este tipo de avivamientos de los carismáticos, como les decía, está muy ligado a sus creencias doctrinales particulares, en donde... los dones, el ejercicio de los dones del Espíritu Santo son centrales para ello, y particularmente el hablar en lenguas. Entonces, esa es una inexactitud o un exabrupto, si se me permite, que cometen muchos pentecostales, que dicen que donde no se habla en lenguas, o donde no se dan estas manifestaciones particulares del Espíritu Santo que se conocen como los dones del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo no está. Eso me parece a mí una declaración ignorante, por decirlo menos. Eso es pensar que lo único que el Espíritu Santo, lo único que manifiesta el Espíritu Santo son los dones milagrosos relatados allí en 1 Corintios 12. No, nada de eso. La acción del Espíritu Santo es mucho más amplia que el ejercicio de los dones. Así que no podemos sencillamente llegar a una iglesia donde no se practican los dones, donde no hay hablar en lenguas o manifestaciones abundantes de carácter emocional, y no podemos decir que el Espíritu Santo no está allá, porque si las vidas de las personas muestran un compromiso y una elevada moralidad, una ética superior, y están afectando su entorno y están haciendo obra social, yo no creo que podamos decir que no está el Espíritu Santo ahí y que no hay avivamiento. Eso creo que es uno de los errores y de las declaraciones ignorantes que han hecho muchos cristianos, que lo único que quieren son emociones desbordadas, y donde no las encuentran, entonces ellos de inmediato evalúan, juzgan y sentencian. Aquí no está el Espíritu Santo y me voy para otra iglesia, porque ellos van a buscar esas emociones donde quiera que las encuentren. Así que eso del empoderamiento me parece que es una palabra externa, foránea, y no veo la justificación para incluirla en el lenguaje cristiano. Sí. Está José de Jesús Manrique desde Ibagué, y desde Bogotá, como siempre, Ana Isabel Camargo. Qué bueno que nos estés escuchando. Mauricio Garzón nos hace un comentario. El avivamiento de la Reforma consistió en traducir la Biblia a la lengua vernácula. Sí, ese es un apunte muy importante. Hemos dicho que el avivamiento comienza por la lectura de la Biblia, el estudio reverente de la Biblia, la práctica de ella y la oración ligada a esta lectura. Y por supuesto, Mauricio ha tocado un punto muy importante, y es que para que podamos leer la Biblia tenemos que disponer de la Biblia en los lenguajes propios que leemos. Justamente cuando mencioné la Reforma protestante,
dentro de la Reforma Protestante, además de recuperar cosas que se han perdido, como lo es el hecho de la justificación por la fe y del énfasis en una conversión y no simplemente en profesar una doctrina determinada, sino en tener una experiencia con Dios que te lleve al arrepentimiento, que traiga convicción de pecado a tu vida, que te lleve a rendir tu corazón a Cristo y a tomarlo en consideración como el centro y como la guía de tu vida una vez que has tenido esa experiencia. Todo eso formó parte de la Reforma Protestante, pero también formó parte de la Reforma Protestante el hecho de que Martín Lutero y los reformadores emprendieron una traducción sistemática y contra viento y marea de las Sagradas Escrituras, de los originales hebreo y griego, a los diferentes idiomas vernáculos, como dice Mauricio, es decir, propios de cada uno de los países europeos. Pusieron la Biblia al alcance de todas las personas para que la gente pudiera leerla, porque los reformadores entendieron que solo de ese modo podría llegar ese avivamiento que involucra no a ciertos individuos puntuales, sino a toda la congregación. Algunos historiadores dicen que en lo que se quedó corto, el avivamiento protestante o de la Reforma Protestante en cuanto a avivamiento fue que la experiencia de conversión no alcanzó a gran parte de la población, sino que alcanzó a los líderes de la Reforma, pero no llegó tanto al pueblo. El pueblo no entendió que el asunto es experimentar la conversión y eso cambia el panorama drásticamente. Bueno, eso es discutible, yo no estoy tan seguro de que haya sido así, pero a la luz de la necesidad de los nuevos avivamientos posteriores que se requirieron en los países que acogieron la Reforma, creo que si no es cierto que el pueblo raso no experimentó conversión, sí es cierto que vino un enfriamiento posterior por el cual se perdió de vista en la Iglesia la necesidad de la conversión, que me parece a mí que es una necesidad que nunca debemos dejar de lado. Siempre hay que enfatizar, si hay algo en lo que el catolicismo en la vida práctica me parece que se ha equivocado, es que no enfatiza esa experiencia de conversión necesaria. Para ellos se es católico por nacer en una familia católica, por herencia, y eso es totalmente contrario a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el cristianismo no comienza por herencia, por tradición. Todo eso puede ayudar, pero la puerta de entrada al cristianismo es una experiencia de encuentro con Cristo que te lleve a reconocer tus pecados, a doblar tu rodilla ante Él y a aceptarlo como Señor y Salvador, lo que llamamos conversión. La conversión es fundamental para que realmente se verifique un avivamiento, y a la conversión se llega en gran medida mediante la lectura de la Biblia. Qué bueno saber sobre estos avivamientos que no son muy conocidos, fíjate. Sí hay estudios. Yo estoy solamente tomando algunos de los más, digamos, significativos, de los más representativos avivamientos de la historia, pero a lo largo de la Iglesia, Dios no se ha quedado en la Iglesia sin testimonio. Es cierto que a veces la Iglesia como institución, sobre todo durante la Edad Media, y desde que Constantino se convirtió al cristianismo, tenemos que decir que la Iglesia sufrió un declive, y digo la Iglesia sin ponerle rótulo de católica o evangélica, porque la Iglesia era una sola en ese momento. A veces los evangélicos tratamos de desligarnos de esos periodos de decadencia de la Iglesia como si no hubiéramos estado allí representados, pero la verdad es que allí estaba toda la Iglesia presente. Ahí no podemos decir que fue el catolicismo. La Iglesia se comenzó a deteriorar por algunas influencias indebidas del poder secular del emperador, y durante la Edad Media se desvió en muchos aspectos, pero si uno estudia la historia del cristianismo, uno encuentra que aún en medio de esos periodos de oscuridad de la Iglesia, Dios siempre mantiene un remanente. Y ese tema del remanente creo que es un tema incluso que ahora que lo traigo a colación, vale la pena tratarlo en un programa, ¿sabes? Porque el tema del remanente es un tema bien interesante, es un concepto que está en la Biblia, viene desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, y muchos no lo hemos entendido, y es un concepto muy esperanzador para la vida de la Iglesia. Eso está bien. En conclusión, ¿cuál es entonces el avivamiento que necesitamos como Iglesia? Bueno, en conclusión, y para cerrar lo que hemos venido diciendo, creo que el avivamiento que necesitamos es uno que, como su nombre lo indica, vivifique y transforme para bien
la vida de pueblos y naciones, y no solo de la iglesia, que no solamente la iglesia pueda decir que está en avivamiento, sino que el país o toda la comunidad, incluso los que no son creyentes, la comunidad secular, también experimente los beneficios de un avivamiento, como sucedió en el Gran Despertar y el Segundo Gran Despertar, y que a la luz del conocimiento de la Biblia nos ilustre, nos convenza y afecte para bien toda la atmósfera moral de una nación, de un país, que incentive no solo la oración, que se cae de su peso, que incentive la devoción, la piedad de creyentes y de la iglesia en general, sino que incentive también la solidaridad, la creatividad y la excelencia en todas sus actividades de los miembros de la iglesia. No solo en lo que hacen dentro de la iglesia, sino en lo que hacen fuera de la iglesia, para que así podamos alcanzar todos la vida abundante que Cristo vino a darnos, siempre de manera imperfecta y siempre de manera muy distante a la vida abundante que Cristo ya nos concederá de manera plena en su segunda venida y mediante la resurrección de los muertos para entrar a su reino ya definitivo en la eternidad. Bueno, yo pienso que está claro, muy claro el tema. Así que a trabajar todos, sí, a orar. Trabajar por este avivamiento, ¿no? Que creo que es lo que verdaderamente necesitamos. Corrijamos esas concepciones equivocadas que nos han vendido con la mejor intención las iglesias pentecostales, y sin rechazar lo que el avivamiento pentecostal del siglo XX nos trajo, porque creo que trajo un entusiasmo a la iglesia que se requería. Una de las cosas que más me parecen llamativas del avivamiento pentecostal es el entusiasmo, la alabanza. Hay muchas cosas que debemos agradecerle al movimiento pentecostal del siglo XX, pero no tengamos una visión tan estrecha como para pensar que la acción de Dios en el mundo se limita a esos elementos puntuales que las iglesias pentecostales destacan, que recordemos que el avivamiento es algo mucho más amplio y que involucra muchas de las cosas, todas las cosas que hemos hablado hoy y otras que seguramente hemos dejado de mencionar, pero que también podremos reconocer cuando estemos en medio de un auténtico avivamiento. Nuestro país necesita ese avivamiento, necesita un avivamiento en que la iglesia participe y aporte a todas las problemáticas que estamos afrontando, por ejemplo el proceso, el posconflicto. Sí. En el posconflicto la iglesia debe aportar vida, la iglesia, Dios a través de la iglesia puede aportar vida si la iglesia sabe interpretar el momento y no se margina de estas cosas, sino que influye en la sociedad y no se limita a vivir concentrada en sus lugares de reunión y en sus actividades particulares, sino que sale de ese entorno y afecta a la vida social, no solamente evangelizando, sino mediante lo que los estudiosos conocen como acción o servicio social, que es afectando las leyes, afectando el carácter de incluso de los no creyentes, que se den cuenta que algo bueno está pasando y que deseen participar de eso bueno que pasa. Sí, es un llamado a las nuevas generaciones a que se formen y a tomar una participación, una actitud activa en sus iglesias, de evangelizar, de invitar, de fortalecer y trabajar en sus iglesias para que ese avivamiento, ese renuevo, esa sangre nueva de los jóvenes esté allí impregnada en cada iglesia. Uh-huh. ¿Tienes tema para el próximo lunes? Pues no lo he pensado, pero pienso que podría ser el remanente, el concepto del remanente. Podríamos hablar de eso un poquito, que yo sé que nuestros oyentes han escuchado la palabra, la han leído en la Biblia, y es otro de esos temas que, como el avivamiento, forma parte del argot de los cristianos, pero a la hora de definirlo, creo que muchos no sabemos exactamente de qué se trata, el concepto del remanente. Y me parece que tiene muchas implicaciones prácticas y puede ser inspirador tratarlo. Así que dejemos ese para el próximo lunes. Bueno, también se tiene para este segundo semestre un seminario sobre escatología. Sí, ese todavía falta tiempo, ¿no? Sí, pero tú diste unos abrebocas y fueron nuestros temas anteriores, como fue el anticristo, personaje de ayer, de hoy,
o de mañana, la tribulación y el milenio, la gran ramera. Y pues esos fueron Vamos a reunirlos. preámbulos para este seminario que se va a dar más o menos como en octubre, los estaremos contando, o noviembre. Bueno, noviembre. No entonces, fecha, ¿no? okay. Pero sí creo que el mes tiene que ser el mes de noviembre. Entonces la idea es que ustedes puedan estar como empapados del asunto, están colgados todos estos temas en YouTube y en el grupo Razones para la Fe, así que estamos pendientes el próximo lunes, 8 de la noche. Ahora, no piensen que el seminario va a limitarse a lo que hemos tratado en el programa, porque algunos dirán, bueno, yo ya escuché el tema, no, va a ser mucho más amplio de lo tratado aquí. Esto es tan solo un anticipo. Así bueno. que esperamos también en su momento, cuando estemos anunciando este seminario. Dios los bendiga. Dios los bendiga. El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe.